Entonces, todo organismo vivo está compuesto por células. Esos organismos vivos pueden ser unicelulares, vean ustedes como este caso, o multicelulares, tanto animales como vegetales. Entonces, el caso de las bacterias son unicelulares, son una sola célula, y también las levaduras, pero los mohos y otros organismos superiores ya son multicelulares o pluricelulares. Entonces, en una célula hay movimiento, hay respiración, hay metabolismo, quiere decir que funciona su organismo, se reproducen, hay generaciones, ¿no es cierto? Y responden a estímulos. Aquí podemos ver dos tipos de células, las eucariotas y las procariotas. Las procariotas son las bacterias, ¿sí? Son células más simples, miren ustedes, y las eucariotas son las levaduras y los mohos, que son las bacterias. Estas células son más complejas, más componentes tienen. Entonces las bacterias son más sencillas. Vean ustedes cómo muchas de ellas tienen una especie de una cola que se llama flagelo, que le permite moverse. Entonces, muchas bacterias se mueven, ¿no? Y aquí hay algunos componentes. Ven ustedes, el ADN o el DNA es el componente de la célula que conserva la información de la especie, ¿no? Para que una célula hija sea parecida a la célula madre y así todas las generaciones sean similares a la célula progenitora o a la célula madre. Eso ocurre en todos los organismos vivos. Y aquí podemos ver de que esta célula más organizada, o sea, los mohos y las levaduras pertenecen a este grupo. Tienen su núcleo definido y otros componentes ahí en el citoplasma. Aquí no hay núcleo definido, fíjense, esa es una importante diferencia. No hay núcleo definido, pero hay material nuclear. En alguna región de la célula se encuentra ese DNA o ADN, ¿no es cierto? Ácido desoxirribonucleico. Puede estar en este sector, en este o al medio. En cambio, en esta célula se encuentra en el núcleo. Y el núcleo está en la parte central. Entonces, procariota, las bacterias, y eucariota, las levaduras y los mohos. O a veces eucariantes o eucarióticos. Y aquí procariantes también. Hay que tomar en cuenta, por favor, ese detalle. Y aquí está el significado de, vamos a ver, alguien quiere entrar. Alguien quiere entrar, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya. El significado de este término eucariota, ¿no? Aquí está, ven ustedes, eu es verdadero y carios, es decir, núcleo, que tiene núcleo verdadero, quiere decir. ¿Qué tipo de célula? Los mohos, la levadura y todos los organismos superiores. Tienen componentes celulares definidos, es grande esta célula y compleja. Entonces, para ese tipo de células. Veamos el caso de las bacterias. Pro, que está en proceso, quiere decir, está avanzando, antes. Eso quiere decir pro y cario, antes y núcleo. Es pequeña y simple esta célula. Es pequeña y simple. Muy bien, entonces, caso de las bacterias, procariotas, caso de mohos y levaduras, eucariotas o eucariantes. Y aquí las clasificaciones que se han hecho, ¿no? En algunas épocas se clasificaba en 3 reinos, 4 reinos, ahora son 5 reinos y eso es lo actual. De aquí lo voy a pasar un poco rápido porque vamos a ver otro documento. Estos son organismos extremófilos, como se los llama. Bueno, y vienen a hacer unas definiciones de bacterias, la cianobacteria, eso lo vamos a ver en el otro documento. Voy a ir a buscar otro documento. Vamos a ir a buscar otro documento.
Lo tengo por aquí. Muy bien. Estamos todos conectados, ¿no? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya. Entonces vean ustedes una célula animal y una célula vegetal. ¿Qué se destaca más en la célula vegetal? El color verde. ¿Por qué? Por la clorofila. Y muchos componentes son similares. Son similares. Ya hay que tomar en cuenta. Pero la célula vegetal es estudio para otras disciplinas, no para nosotros. Nosotros nos vamos a limitar a la célula animal, pero más específicamente a los unicelulares, que son las bacterias, ¿no? Es un repaso rápido que estamos haciendo. Muy bien. Entonces, aquí tenemos, vean ustedes, la célula animal que tiene su núcleo definido y muchos componentes. Este componente que rodea a la célula, que encierra, es la membrana, ¿no? Y todo el espacio entre el núcleo y la membrana se llama citoplasma. Y en el citoplasma están todos los componentes celulares, que los vamos a ir desarrollando uno por uno, pero los más importantes. Los más importantes. Entonces vamos a ver a continuación, entonces, célula vegetal, que no vamos a desarrollar, porque no es el objetivo. Hablemos de la membrana celular. ¿Cuál era la membrana celular? ¿Se acuerdan? El recubrimiento, la frontera, protege a la célula, miren ustedes. De ese componente estamos hablando acá. Entonces, yo voy a hacer una explicación, ¿no? Como va a estar grabada la clase, yo voy a destacar lo más elemental, lo más importante, ¿ya? La membrana celular. Un ratito quieren entrar sus compañeros, entonces, ahí está. La membrana celular está constituida de lípidos y proteínas, grasas quiere decir, ¿no? Lípidos y proteínas. La parte lipídica de la membrana está formada por una película bimolecular. Entonces, ¿qué función cumple la membrana celular? Miren ustedes, protege a la célula, protege, resguarda de las amenazas, de los riesgos que pueda tener la célula. Y también selecciona los nutrientes o las sustancias químicas que van a ingresar a la célula. De repente llega un nutriente, entonces ahí la membrana celular define si entra o no entra. Si es algo necesario para la célula, entonces tiene que ingresar. Pero si es una amenaza para la célula, la membrana no le permite la entrada. Ya, esa es la función que cumple este componente entonces de la membrana celular. Cumple una función protectora y controla el ingreso de diferentes sustancias al interior de la célula. Las mitocondrias son componentes celulares encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular. Actúan como centrales energéticas de la célula y sintetizan es un energético, es un compuesto energético, adenosin trifosfato. Muy bien. Entonces, esa es la particularidad de la mitocondria, ¿no? Como centrales energéticas se comportan. No todas las células tienen también mitocondria, hay que tomar en cuenta eso. Los centriolos. Los centriolos. Un centriolo es un organismo, un componente celular, podemos decir, en forma de cilindro hueco, así como lo vemos acá. Las paredes de los centriolos están compuestas de 9 tripletes, dice, o microtúbulos. Cada uno dispuesto en ángulo recto, tal que un extremo apunta ligeramente hacia afuera. Lo más importante de acá es esto de acá que tenemos, ¿ya? Este último párrafo. Pero se encuentran en parejas en ángulo recto. Es exclusivo de células animales, miren ustedes, por eso les decía, no siempre están en las vegetales y en animales. Es exclusivo de células animales y se presentan en pareja.
Son muy importantes. ¿Dónde? ¿En qué caso? En el momento de la división celular. Cuando una célula madre se divide en dos células hijas, entonces estos centriolos controlan que los cromosomas vayan en partes iguales en las células hijas. Esto es importante. Aquí está la importancia, aquí radica la importancia de este componente celular. Son muy importantes en el proceso de división celular, pues están relacionados con los movimientos de los cromosomas en este proceso. Se duplican al iniciarse la mitosis. La mitosis es cuando la célula se divide en dos células, ¿cierto? En dos células hijas. Es todo un proceso. Muy bien, entonces hacen un control de la repartición o de la división de los cromosomas en números iguales en las células hijas. A eso se refiere. Lisosoma, vamos a ver. Son vesículas relativamente grandes formadas por el complejo de Golgi. O sea, forman parte de este complejo de Golgi, quiere decir estos lisosomas. ¿Ya? Vamos a ver luego qué es el aparato de Golgi o complejo de Golgi, que es este de acá. ¿No es cierto? Este es el complejo y estas granulaciones son las que se encuentran en este aparato de Golgi. Vamos a ver luego. La membrana nuclear. Si este es el núcleo, entonces, y si tenemos una membrana, entonces quiere decir que el recubrimiento del núcleo es la membrana. Así vean ustedes cómo está acá. La envoltura nuclear está compuesta por membranas nucleares externas e internas. Este es el núcleo, pero hay una protección. ¿Protección por quién? Por la membrana nuclear. Cuando decimos membrana celular, entonces protege a toda la célula acá. Pero si digo membrana nuclear, entonces acá tengo el núcleo y aquí estará la membrana, como aparece. Entonces ese es el núcleo y el nucleolo, otro componente interno, miren ustedes, ¿no? Y hay otros componentes más que los van a estudiar seguramente en otros campos del conocimiento. Nosotros queremos tener una idea nomás de diferencia entre las células animales y los unicelulares, ¿no es cierto? Ya. El nucleolo, bueno, es un componente que está dentro del núcleo, que tiene su función específica también, ¿no? Vean ustedes, es rico en RNA, este otro ácido mensajero que es el RNA y proteína, y contiene pequeñas cantidades de DNA. Vamos a ver. Y el núcleo es la parte central de la célula, el núcleo. ¿Y qué tipo de células tiene el núcleo? Los eucariantes, ¿no es cierto? O eucariotas, que son las levaduras y los mohos. Las bacterias son procariantes. Las bacterias no tienen núcleo celular, pero sí tienen material nuclear. Lo hemos repetido varias veces. Entonces, el núcleo celular es la parte central de la célula eucariota. Aquí está. Se rodea de una cubierta propia llamada envoltura nuclear y contiene el ácido desoxirribonucleico, donde se encuentran codificados los genes. Codificados los genes para que la especie se perpetúe, toda la descendencia de una célula sea parecida a la célula madre. Eso quiere decir, ¿cierto? Eso es muy importante entonces, el núcleo. Muy importante el núcleo. Ahí se encuentra el material nuclear. ¿Cuál? Este de acá. Retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico rugoso se localiza junto al núcleo celular. Los retículos solo se encuentran en células eucariantes, fíjense. Quiere decir que está en células como levaduras y mohos, pero en bacterias no. Eso quiere decir esto. Se denomina rugoso debido a los numerosos ribosomas. Los ribosomas son las granulaciones, esas que veíamos, ¿ya? Similar a eso. Son granulaciones que se pegan acá. Se denomina rugoso debido a los numerosos ribosomas adheridos o pegados a sus paredes. Tiene un ossáculo más redondeado que el retículo endoplásmico liso. Está conectado a una envoltura nuclear a través de cuyos poros pasa el ácido ribonucleico mensajero, el que lleva el mensaje, la codificación.
Ahí está, que es el que lleva el mensaje para la síntesis proteica. Hay dos retículos endoplásmicos o endoplasmáticos, rugoso y liso. Vamos a ver, siguiente. El aparato de Golgi, como decíamos hace rato, vean los lisosomas, aquí están. Este es el aparato de Golgi. Es un conjunto de dictiosomas, o a veces se llaman vesículas, se le llama, de 4 a 8 sáculos aplanados, redondeados, de membrana y apilados uno encima de otro. Para hacerlo más simple, les voy a decir lo siguiente. Este aparato de Golgi cumple una función de expulsión de los desechos celulares. ¿Ya? Por eso dice acá, dentro de sus funciones que posee el aparato de Golgi, se encuentran la glicosilación de proteínas, selección, destinación. Aquí está. Destinación, bueno, de trasladar algo de un lugar a otro lugar. Recordemos que todo organismo vivo asimila nutrientes, ¿ya? Y genera también desechos. Entonces, esos desechos, esos residuos no se pueden quedar dentro de la célula, tienen que salir de la célula hacia afuera. ¿Y quién se encarga de esa expulsión, de ese transporte de los desechos celulares? Este aparato de Golgi. Por eso cumple una función de destinación, una función expulsora. ¿Qué expulsa? Esa sustancia, esos desechos que son tóxicos para la célula. No se pueden quedar ahí dentro de la célula los desechos, ¿cierto? Son tóxicos y va a morir la célula. Entonces son expulsados. Y el aparato Golgi entonces tiene esa misión de expulsar los desechos celulares. Muy bien, sí, está claro entonces. Los microtúbulos, bueno, esto no vamos a detallar, pero tiene su importancia particular, ¿no es cierto? Lo más destacado, nomás yo quiero que... Y los ribosomas, ¿no? Los ribosomas son orgánulos sin membrana, son visibles al microscopio electrónico porque tienen un tamaño muy reducido, miren, 29 nanómetros. Este componente se encuentra en los dos tipos de células. Está en todas las células vivas. Su función es ensamblar proteínas a partir de la información. Ensamblar, organizar, quiere decir, ¿no? Cada organismo o cada orgánulo o cada componente celular tiene una función muy importante, muy importante. Y el retículo endoplásmico liso, decíamos hace rato que hay dos tipos de retículo, el rugoso y el liso. Veamos este liso. Conjunto de membranas que participan en el transporte celular y síntesis de triglicéridos, fosfolípidos y esteroides. También dispone de enzimas detoxificantes que metabolizan el alcohol y otras sustancias. Entonces, este retículo a veces se lo confunde con el aparato de Golgi. Si entra, por ejemplo, a la célula, si entra a la célula un nutriente, ¿ya? Una sustancia que es necesaria para la supervivencia de la célula, entonces esa sustancia llega a la membrana, ¿no es cierto?, a la frontera, la membrana hace un análisis. ¿Quién es esa sustancia? ¿Es algo necesario para la célula? Sí, entonces ingresa. Y cuando ingresa ya es transportada de un lugar a otro. ¿Y cómo se mueve? Es este aparato el que transporta, ¿ya?, desde la membrana celular hasta los diferentes lugares, a la sustancia que ha ingresado. Entonces, fíjense la importancia de este retículo endoplásmico liso, muy importante. La pared celular, bueno, la pared celular se encuentra fuera de la membrana plasmática. No todos los seres vivos presentan pared celular, tomar en cuenta esto, como sucede con los animales. La pared celular de las bacterias está formada por un péptidoglucano, componentes consistentes. Las plantas tienen diferentes productos, o sea, todos los árboles tienen pared celular, ¿no? Nuestras células no tienen, y muchas especies no tienen, y algunas especies de bacterias sí tienen, en el caso de las bacterias. A eso se refiere. Los cloroplastos.
son específicos, ven ustedes, de los vegetales, ¿cierto? Por lo tanto, no vamos a detallar demasiado nosotros acá. Y las vacuolas, también las vacuolas son abundantes en las células vegetales, ¿no? Es un energético para las células donde existen, ¿cierto? Muy bien. Entonces hemos hecho un repaso rápido, ¿ya?, de los principales componentes de la célula. ¿Cuáles son las principales partes de la célula? El núcleo, la membrana celular y el citoplasma. Y dentro del citoplasma se encuentran todos los componentes que hemos visto y algunos que no los hemos descrito, pero están dentro del citoplasma. Dentro del núcleo se encuentra el material nuclear, ¿cierto? Es donde está la información genética de la especie. La membrana celular que protege a la célula, resguarda de los riesgos, protege y permite la entrada de diferentes sustancias, la entrada o no, digamos, ¿cierto? Y en el citoplasma están todos los componentes celulares. Muy bien, hay que recordar también de que las bacterias no tienen núcleo celular, ¿ya? Pero sí tienen material nuclear. Los mohos y las levaduras tienen núcleo celular definido. De ahí que conocemos entonces los procariantes y eucariantes. Eucariantes o eucariotas, levaduras y mohos. Y procariotas o procariantes, bacterias. Ya sabemos entonces cuáles son las células simples y sencillas, ¿no? Y sabemos cuál es la célula compleja. Célula compleja y más organizada, más compleja porque tiene más componentes, la levadura y los mohos. En el caso de bacterias es más sencillo. Muy bien. Entonces, esto quería mostrarles yo. Es un repaso rápido. Entiendo de que ustedes esto ya lo han visto, ¿no?, en el colegio, pero para tener una idea. Yo quería mostrarles estas diapositivas. ¿Alguna consulta, alguna pregunta que tengan? Si no hay consulta, no hay pregunta. Ingeniero, ¿Sí? ¿será que puede enviarle sus diapositivas o el PDF igual, por favor? Siempre yo las subo a Classroom, todas las clases grabadas. ¿Ya? Gracias. No se olviden, tienen que descargar antes de los 5 días. Ya estoy repitiendo seguido esto. ¿Por qué? Porque al 7º día suben, quieren descargar y ya el sistema se borra automáticamente. Bueno, ha sido cortita la clase. Así que en el transcurso del día voy a subir la clase y ustedes tienen que descargar y grabar. ¿Está todo claro, jóvenes? Sí. Bueno, algunos Ingeniero. entran tarde, recién están entrando, así que no importa. Ya, lo dejamos acá entonces, nos reencontramos el viernes, ¿ya? Todas las clases las grabo, no se olviden. Bueno, hasta luego, que estén bien. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Ingeniero, muchas gracias, ingeniero. Una pregunta, Ya. ¿y los laboratorios cómo serían? Ya, todavía, ya, laboratorio, probablemente de las próximas semanas. ¿Ya? Van a ser así también virtuales, pues, ¿no? Estamos seleccionando al auxiliar todavía, vamos a ver. ¿Ya? Muchas gracias, ingeniero. Que tenga buen día. Bueno, hasta luego, que estén bien.